Hola, un saludo a todos los que a esta hora están viendo Cuadrando la Caja, que es un espacio que no es habitual para esta presentadora. Su titular es Marlene Pérez y bueno, también otros compañeros que lo hacen a menudo. Hoy están en otras tareas, así que me toca Cuadrar la Caja, un programa concebido para debatir, analizar y, como ellos dicen, llegar a consensos sobre cómo debe funcionar la economía en el socialismo cubano. Hoy vamos a hablar de un tema en el que soy neófita totalmente y creo que la mayoría de nosotros lo somos, el tema de la relación entre productividad, salario y los precios que al final terminan inflándose cuando llegan al consumidor. De eso vamos a estar hablando hoy, de esa relación productividad, salario, precio. Si le interesa el tema, por favor, acompáñenos, lo invitamos a debatir Cuadrando la Caja. Y para debatir, o no sé si debatir, por lo menos conversar, acercarnos a esos pretendidos consensos de los temas que se abordan Cuadrando la Caja, hoy tenemos como invitados al máster en Ciencias Carlos Enrique González, economista, profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Gracias. Sé que eres habitual, te veo y te disfruto muchísimo. Ahora te tengo aquí, vamos a ver cuánto podemos analizar. Y está también un viejo amigo, Guillermo Sarmiento Cabana, quien es el director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido. Qué bueno verte de nuevo. Bueno, gracias a todos por aceptar la invitación. Teníamos otra invitada, una tercera invitada, pero ya saben ustedes cómo andan los arbovirus por acá. La representante del sistema empresarial no ha podido llegar por un arbovirus que nos las ha sacado del panel. Así que seguramente tendremos una segunda emisión o una segunda edición del debate sobre productividad, salario, precios. Los invito a acompañarnos. Bueno, listos para el debate. No digamos debate, vamos a decir la conversación, la charla. Vamos a empezar por el principio, empezar por lo primero, por lo que corresponde, por una definición de conceptos. Y yo sé que algunos dirán, bueno, pero ella no dio economía política del socialismo en la universidad, la única asignatura que suspendí, pero bueno, alguna vez en la universidad. Pero lo que quiero llamar la atención es, tiene que haber una relación, debe haber, es una ley en el socialismo, que tiene que haber una relación entre productividad, salario y precio, o es sencillamente un ideal. Sí, a ver, efectivamente, estamos en el proceso de construcción socialista, es algo que estamos construyendo, es algo que estamos haciendo, o sea, vamos viendo cuáles son los elementos que son válidos y demás en la medida que vamos avanzando en el proceso. Pero no cabe duda que en un país como Cuba, todo lo que se produce desde la propiedad social, en este caso desde la propiedad estatal. Que sigue siendo mayoritariamente estatal. Sí, hay que distribuirlo, hay que hacerlo llegar a los trabajadores. Y precisamente muchas veces se habla de que esa distribución tiene que ser de acuerdo al trabajo aportado por cada uno de los trabajadores, los que participan dentro del proceso productivo. Y es precisamente el salario la herramienta fundamental, la herramienta principal para hacer cumplir esa distribución. Debería ser, ¿no? El viejo lema de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. Pero yo decía, eso es un ideal, porque hay gente que aporta mucho y cobra poco. Sí, claro. Ahorita podemos regresar también sobre este tema y ver cómo ha pasado esto en Cuba. Estamos hablando en general cómo debe ser. Podemos entrar en detalle de qué ha pasado. Cómo debe ser es que la principal fuente de consumo de los trabajadores dentro de un país que esté construyendo el socialismo debe ser en base al salario. Ese salario tiene que cumplir una serie de funciones. Las más importantes de ellas, hay varias, pero las dos más importantes son, uno, garantizar la reproducción como trabajador de todos los trabajadores del sector de propiedad social, o sea, que se reproduzcan como trabajadores, esos trabajadores y su familia. Y la segunda es lograr un aumento constante de la productividad del trabajo, en la medida que ese salario esté conectado con la cantidad de trabajo aportado. Si aportas más trabajo, el salario sea mayor. Si aportas menos trabajo, el salario sea menor, pues se logra entonces que se cumpla esa función de estímulo de la productividad. Si las personas quieren consumir más, tienen que tener más salario, y para tener más salario tienen que trabajar más, el trabajo que aportan tiene que ser de mayor calidad y demás, entonces es una función fundamental. Pero hay un momento en que se rompe la cadena y va a terminar en el conflicto final, que el salario, el precio sube, el salario no, la productividad tampoco. Sí. No.
No, porque eso, quizás siempre sería bueno definir determinadas relaciones, ¿no? Sí, sí. Antes. Estamos hablando de un término, productividad, que es lo que genera cada trabajador, el valor que genera cada trabajador. Y el salario, la retribución que recibe en correspondencia con la complejidad de ese trabajo y la cantidad de trabajo aportado. Y tiene un vínculo, una relación entre ellos dos. El salario es del valor creado, ese valor que crea cada trabajador, la parte que se le retribuye en forma de salario de esa productividad. Entonces, por lo tanto, hay una conexión directa entre esos dos elementos. Si tenemos un salario que está creciendo y no está respaldado en productividad, nivel productivo, un incremento de la productividad del trabajo, pues estamos conduciendo a procesos inflacionarios. Estamos generando falta de competitividad de nuestro sistema empresarial. Yo estoy cobrando, puedo salir a comprar, pero no estoy produciendo. Por lo tanto, la demanda va a ser superior a la oferta. ¿Por eso es? No, cuando no hay un nivel productivo, lógicamente, es que no hay una satisfacción claro. De esa demanda, de lo que está demandando un consumidor. Por lo tanto, hay también que definir qué cosa es el precio. Porque el precio es lo que paga ese consumidor por la adquisición de un bien o la prestación de un servicio, si estamos hablando de una tarifa. Por lo tanto, hay señales claras al productor y señales claras para el consumidor con el tema precio. Hay una conexión. Claro. Hay una conexión entre el salario, la productividad del trabajo y la relación que tiene con el precio. Pero en un país socialista, un país en revolución como somos nosotros, siempre se ha protegido al trabajador. De hecho, hay lugares donde no hay producción y hay salario. En el periodo especial hubo hasta un 60% de salario con empresas cerradas y era una manera de proteger al trabajador. Siempre se ha protegido al trabajador. Y eso al final impacta en el precio. Está claro, porque cuando esas relaciones se establecen a lo interno, vamos a pensar en la lógica de lo que sea ese ambiente. No estamos acostumbrados a verlo así, pero en última instancia, el salario es también un precio. El precio de la fuerza de trabajo dentro de una sociedad. Por lo tanto, cuando estamos hablando del sistema de precios en una economía, estamos hablando del precio de todos los bienes de consumo, pero también estamos hablando del precio de la fuerza de trabajo. Y por tanto, en una sociedad, uno de los objetivos es lograr que ese precio que se paga por la fuerza de trabajo esté en concordancia, esté a la misma altura del resto de los precios de los bienes de consumo. Y en la medida que no suceden estas cosas, en la medida que se sigue pagando salario cuando no se produce o cuando la calidad de lo producido no es adecuada. Hay muchas veces que tenemos problemas en los procesos productivos, un proceso productivo que tiene que pasar por 3 etapas. La primera etapa produce y aporta, la segunda lo hace, pero después una de las etapas falla y ese producto no llega al mercado. Entonces, pero sin embargo ya se pagaron salarios en las etapas primeras. Cuando todo eso ocurre, se rompe esa relación. Y entonces el salario comienza a no estar a la altura del resto de los precios de la economía y empiezan a darse contradicciones dentro de la economía en este sentido de lo que estamos diciendo. Tenemos que ver también el salario como una forma de precio. El salario es parte... el precio del trabajo. Parte del sistema de precio. Es parte del sistema de precio. O sea, estamos hablando de, además de los recursos materiales, los portadores energéticos, la materia prima que se consume en el proceso, una parte importante es el gasto de personal, el gasto de salario. Además, estamos hablando del factor humano, que es el único que es capaz de generar e incrementar la riqueza. Es el que crea ese trabajo, ese plus trabajo. Por lo tanto, como expresaba Carlos Enrique al principio, estamos hablando de un proceso que es distribución de la riqueza. Y la riqueza en el socialismo se reparte, fondos sociales de consumo nos llegan a todos, y ese no importa, el trabajo incluso aportado, nos llega a través de la educación, la salud, pero esa riqueza hay que crearla, hay que generarla. La genera el trabajador, la genera con el incremento de esa productividad. Y el segundo elemento es la distribución individual. Lo que ya recibe el trabajador en correspondencia con la productividad, esa relación que te expresaba ahorita. Y entonces es donde juega o tiene que ver cómo se maneja y cómo de verdad ese recurso humano se convierte en un factor competitivo para esa organización empresarial si estamos hablando de la empresa o si estamos hablando en el conjunto de la economía. Sarmiento habló de algo súper importante, si me permites un minutico, porque Sarmiento introdujo el tema de los fondos sociales de consumo.
Y eso es esencial. Siempre se dice que los fondos sociales de consumo tienen que acompañar el salario. O sea, no, al menos en un país que esté construyendo socialismo, que tenga propiedad social sobre los medios de producción, el Estado siempre tiene que decidir qué parte del valor se le hace llegar a las personas a través del salario o qué parte se le hace llegar a las personas a través de fondos sociales de consumo. El 100% podría hacerse llegar a través de los fondos sociales de consumo. Usted, en hospitales, escuelas, en la bodega, que todos los productos sean gratis, pero entonces, ¿qué estímulo hay para trabajar? Claro. Si uno va a obtener los productos, independientemente de lo que sea. Si eso es lo contrario, si todo lo que se reparte es a través del salario, hay personas que no pueden trabajar, los niños huérfanos, personas que tengan algún problema y no pueden aportar a la sociedad, los pensionados. O sea, tiene que haber un equilibrio, una parte tiene que repartirse a través del salario y otra parte tiene que repartirse a través de los fondos sociales de consumo. Ah, claro, el salario tiene que tener la voz cantante, el salario tiene que ser el elemento fundamental, pero siempre acompañado de esos fondos sociales de consumo para que nadie se te quede fuera de ese sistema de distribución, al menos en un país como que se precie ser socialista. Y en la etapa que estamos de construcción de nuestro socialismo, porque claro, pudiéramos decir, vamos a repartir esa riqueza igualitaria, pero entonces no contribuiría, no buscamos el papel de incentivo de cómo podemos movilizar ese factor humano en función de ese desarrollo. Ese tema es súper interesante. ¿Cómo distribuye? ¿Qué mecanismos usa para distribuir esa riqueza? Como precisamente lo puedes hacer igualitariamente, pero ya se estimula la productividad. Lo hemos hecho en ocasión. Igualitariamente. Yo voy a plantear una cosa, porque la experiencia mía, como las veces, el tiempo que dirigí en algún momento, no recuerdo tanto, no nos preocupaba la productividad, o no nos preocupaba saber cuánto era el precio de nuestro trabajo. A veces ni siquiera nos preocupaba cuál era el salario durante muchos años. Estoy hablando los años que más, digamos, más felices, como se dice actualmente, porque había como una igualdad social, etcétera, que realmente había tanta, ¿cómo le llamas tú el estímulo social, no? Bueno, el Fondo Social de Consumo. El Fondo Social de Consumo, que el salario no solo alcanzaba, sino que sobraba. Y nosotros, regularmente, los medios de comunicación, somos unidades presupuestadas. Al ser presupuestados, tenemos garantizado un presupuesto anual que no se afecta, haga yo menos trabajo o más trabajo. Claro, hay una exigencia, hay un tipo de trabajo que hay que cumplir, hay que cerrar un periódico, hay que hacer una transmisión de televisión, etcétera. Pero en general, me refiero que no era tanto. El concepto empresarial implica que sí hay que ocuparse de eso, ¿o no? A ver, no estoy seguro que Sarmiento va a referirse a eso. Yo creo que hay que ocuparse de eso en todos lados. Porque a veces estamos acostumbrados a ver solo el sector empresarial como la parte que crea valor, mientras que el sector presupuestado es más como, como alguien que se está aprovechando del resto. Yo creo que no es así. No. El sector presupuestado también crea valor. Un médico en un hospital cuando hace una operación, sector presupuestado, pero crea valor. Dios. La maestra de mi niña en la escuela, súper sacrificada, trabajando todo el tiempo, está creando valor, está educando a los niños, por favor. O sea, el sector presupuestado también crea valor. Y también el salario de esas personas que están del sector presupuestado tiene que reflejar su esfuerzo, tiene que reflejar su aporte a la sociedad. Por tanto, en los dos segmentos hay que tener en cuenta el papel del salario y la importancia que tiene el salario para el proceso. Ya. ¿Tú querías apuntar algo más? No, creo que es importante lo que expresa Carlos Enrique, porque al final el sector presupuestado también genera riqueza. Yo sé que en años hubo una discusión porque a Cuba no se le reconocía en CEPAL, por ejemplo, determinados aportes porque era social, era producción social, que en el mundo, como se cobra la salud, la educación, etcétera, pues no entrábamos en los cánones, ¿no? En nuestro Producto Interno Bruto está reconocido ese aporte. Por eso es, aunque hoy y también los mayores gastos. Tiene gastos, pero precisamente esos gastos son los que, con CEPAL y demás, son los que se han introducido en nuestra metodología de incorporar en el cálculo de ese Producto Interno Bruto. Que daríamos otro programa, sector presupuestado, y lo estamos enfocando un poco, pero también es correcto que ya empecemos a abordar estos asuntos, porque también el sector presupuestado, en este asunto de la distribución de la riqueza, el salario como fuente principal de satisfacción del trabajador y su familia, pues también tiene un punto en la agenda. Claro, y ahora hay un desafío, es decir, el sector presupuestado con aportes, hay una combinación, hay como un híbrido, ¿no?, que se está generando en la sociedad. Creo que es una de las novedades. Viene a facilitar el tránsito entre una manera y otra de asumir los temas, pero es mejor el concepto empresarial o el presupuestado. A ver, era precisamente lo que estábamos diciendo. En los dos hay trabajo.
en los dos se trabaja, en los dos hay gasto de energía física y mental, en los dos se está creando valor. ¿Qué sucede? Que la empresa tiene determinado funcionamiento, tiene determinada característica, mientras que el sector presupuestado normalmente no cobra sus productos o los cobra de manera subsidiada. Entonces, durante mucho tiempo, ¿cuánto cuesta un periódico? ¿Cuánto se vende un periódico? Olvídate. No cubre. Por eso tiene que ser presupuestado. Pero los periodistas que están ahí, los trabajadores, están aportando trabajo, están también. Y necesitamos cobrar para ir al mercado también. Vamos a hacer una pausa, seguimos. Hoy estamos cuadrando la caja con un tema que puede parecer común y a lo mejor intrascendente: productividad, salario y precio, la relación que hay entre estos tres elementos y cómo impacta también en la salud de la sociedad cubana. Acompáñenos. Volviendo a la relación productividad, salario, precio, me imagino que todos los que están viendo el programa dicen, bueno, pero a mí lo que me interesa es mi salario y cuánto yo gano. ¿Cómo está funcionando hoy? Ustedes que estudian, que están al tanto de cómo funcionan las variables económicas en el país, ¿cuál es la realidad hoy en que está la economía? Ya no es la economía 100% estatal, ya no es el sistema presupuestado completo, sino empresarial y presupuestado. ¿Cómo funciona realmente esa relación hoy? A ver, sí. Hay que decir que en Cuba esta distribución con respecto al trabajo, o sea, este pago, esta función del salario, de que tiene que reflejar el trabajo aportado por los trabajadores dentro de los procesos productivos, digamos que durante mucho tiempo hemos tenido problemas en esa distribución con el trabajo y en el equilibrio que tiene que tener con los fondos sociales de consumo. Por ejemplo, en un momento donde la economía cubana estaba relativamente bien, o sea, estaba funcionando bien, a mitad de la década pasada, los fondos sociales de consumo tenían más peso que la distribución con el trabajo. Eso se podía sacar al anuario, un anuario estaban los datos, los veía, y los fondos sociales de consumo alcanzaban entre un 55 y un 60% de todo el valor que se consumía dentro de la sociedad. ¿Era como estábamos consumiéndonos a nosotros mismos? No, porque en realidad todos esos eran productos que se producían. Lo que pasa es que la forma de hacer llegar ese consumo a la sociedad no era a través de los pagos de salario, era a través de otros mecanismos que no incluían al pago de salario. ¿Qué significaba eso? Sí, cerca del 60% de lo que consumían los cubanos venía por los fondos sociales de consumo. Y solamente el 40%... ¿Estás hablando de canasta básica? Estoy hablando de canasta básica, estoy hablando de hospitales, estoy hablando de educación, en fin, de aquellas cosas que o estaban subsidiadas o eran gratis dentro de la sociedad. Sin embargo, por el otro lado, si el salario solamente daba para el consumo de el 40 y pico por ciento de lo que consumían los cubanos, eso significaba que ese salario se estaba quedando corto, pero se estaba quedando corto por una cuestión de distribución. O sea, en la práctica es una decisión. Durante mucho tiempo hubo el reclamo de vamos a bajar un poco los fondos sociales de consumo para distribuir por la otra vía, para distribuir por la vía del salario. Y se hicieron esfuerzos importantes en eso. Solamente un ejemplo, a mediados entre el año 2003 y el año 2008, en Cuba los salarios crecieron casi un 80%, sin cubrir inflación, sin que eso provocara otras distorsiones. Porque ese crecimiento de los salarios estaba conectado con el crecimiento de la economía, estaba conectado con la producción de bienes y servicios. Pero a pesar de esos esfuerzos que se hicieron, no siempre se ha logrado ese equilibrio necesario entre salario y fondos sociales de consumo, y eso nos provoca que entonces esa función que tiene que cumplir el salario de asegurar la productividad o estimular la productividad, digamos, en la economía cubana, por decirlo de alguna manera, siempre lo hemos tenido un poco cojo. Se rompió el equilibrio. Bueno, y hace poco publicamos, o nuestra prensa publicó que había un incremento de los salarios. Ese incremento no se ha reflejado en que bajen los precios, todo lo contrario. Es decir, ¿tiene que ver con la productividad o los salarios subieron porque subieron los precios? No. A ver, se publicó el boletín de la Oficina Nacional de Estadística e Información y normalmente se van publicando. Salario medio. Y el salario medio refleja un crecimiento en el periodo, ¿no? Usted lo ve de alrededor del 16%. No es que esté asociado a que haya sido un incremento en función de dar una respuesta ya directa al proceso inflacionario. No, es un resultado de medidas salariales que se han venido aplicando. Ahorita hablamos, en el sector presupuestado se adoptaron medidas salariales de incremento ante esta pérdida del poder adquisitivo y para estimular sectores priorizados como la educación y la salud, y eso tuvo
ha tenido un impacto, se han ido extendiendo, este año se aplicó, se extendieron a las escuelas ramales, centros de capacitación y al propio sector de la salud, a 4 especialidades de la medicina que en otro momento ya abordamos en un programa televisivo. Pero está reflejo de lo que nos está creciendo en el sistema empresarial a partir de la aplicación de sistemas de pago por resultado y la aplicación de facultades que se han descentralizado para la aprobación del salario en el sistema empresarial. O sea, eso ha tenido un impacto. Claro, reflexionábamos ahorita, hablamos, ha sido... Para ser un poquito más gráfico y que entienda también que nos están viendo, estamos hablando de las facultades que se le dan a los directivos para manejar los salarios en dependencia de qué quiere estimular. Claro. Ya eso es efectivo hoy en día en el sistema empresarial y en el presupuestado. No, sistema empresarial. Nada más. Sistema empresarial estatal, se han adoptado decisiones que descentralizan esa facultad en el proceso mismo que tenemos de transformación de este sector en aras de buscar mayor autonomía y modernizar su gestión. Entonces, una de las facultades es aprobar el salario de los trabajadores sin someterlo a la escala centralizada única que aprobó el país. Es una facultad del sistema empresarial. Aprueba todo, diseña toda su organización salarial, los sistemas de pago. Y eso tiene una respuesta, un efecto. Entonces, en ese incremento que ha tenido en el sistema empresarial el salario, lógicamente lo marcan las empresas que están aplicando esa facultad, porque es cumplimiento previo de requisitos y condiciones. Entonces, estamos hablando de un 41% de las empresas que lo aplican, alrededor del 55% de los trabajadores. Y eso hace, fíjense que el salario medio en ese grupo de empresas es más de 2.500 pesos superior al resto del sistema de la economía. Ahí en ese % de trabajadores y empresas que he referido. Sin embargo, en el resto, un 60%, los salarios están en el medio o incluso inferiores a él. Eso lo marca, eso es Ese incremento de los salarios se reflejó o estuvo respaldado por un incremento de la productividad. ¿O eso no se mide de manera, digamos, no se contrasta uno con el otro? No. La pregunta es interesante. O sea, nosotros miramos la tendencia de lo que nos ha pasado en el crecimiento del salario medio en el sistema empresarial estatal cubano en los últimos años, después de la reforma integral de salario y pensiones, y viene creciendo con respecto al diseño de la reforma. Ha venido creciendo porque está sustentado en incremento de la productividad. Cuando usted mira, año 2023 contra 2022, la productividad creció más de un 40% y el salario un 19%. El año pasado contra el año anterior, 23, ya tenemos un crecimiento de la productividad, un 25% sobre el crecimiento del año anterior, y el salario mantuvo, o sea, se incrementó otro 19%. Y ahora se incrementa aquí. Y la estamos mirando en términos de crecimiento. Cuando estamos hablando de lo que nos está pasando en este resultado del primer semestre, estamos evaluando y estamos hablando de un sobrecumplimiento de la productividad que se concibió en el plan 2025. O sea, hay un sobrecumplimiento de esa productividad. La tendencia no es buscándolo, usted lo tira contra lo que nos ha pasado este semestre y el semestre del año pasado, y ese puede ser engañoso, porque no estamos hablando de los mismos ciclos productivos, de la misma concepción que tuvo la empresa en su plan a la hora de desagregarlo, en las ventas, los otros indicadores pueden estar asociados a una parte fundamental del año. Pero hay un grupo de empresas que tienen incumplimiento en la productividad, y estamos hablando de alrededor del 27, 30% de empresas que incumplen esa relación, asociado a factores... Es decir, que empresas que incrementan mucho más la productividad serían las que determinan el 40% de crecimiento. Claro, no, el crecimiento del salario. No, estaba hablando de la productividad, que ahorita hablabas de que hay un crecimiento de la productividad del 40% y del 19% del salario. Y que ese 40% puede determinarlo un grupo de empresas que sí son productivas, altamente eficientes, y equilibran las otras. Porque en el conjunto de la sociedad no se separan. Es así, okay. Es correcto, porque los números hay que evaluar. Pero eso enmascara, digamos que el bosque no nos deja ver los árboles. Pero que es importante, claro, que es importante señalar. Cuando referí al crecimiento del 40% fue, digamos, 23 contra 22. Claro. Pero siempre, lo mismo en ese año 23, o en el año 24, o lo que estamos viendo en el
primer semestre del año 2025, siempre hay que ir más allá. Hay que buscar más de los números promedios, más de esos indicadores. ¿Qué está pasando en el conjunto de nuestras empresas? Hay más de 200 empresas que tienen pérdidas. En esas empresas que tienen pérdidas, los salarios no son iguales que las que tienen un resultado productivo o de eficiencia mayor. Ahí entonces el ingreso. Ya ese factor está jugando, ya se está imponiendo a las empresas, si no tienes productividad, tu salario, no, es decir, depende de su productividad para incrementar salario. Depende de su nivel. ¿Cómo lo ve la academia? Bueno. ¿Qué dicen? No voy a representar la academia en general. Bueno, pero ¿qué dicen porque tenemos en el gremio? Es normal que tengamos opiniones diferentes sobre muchos factores económicos. Yo quería referirme a eso que estaba diciendo Sarmiento, porque es fundamental, para que los amigos que nos están escuchando, porque alguien puede decir, bueno, pero la economía cubana lleva 2 años creciendo. En el año 2023 decrecimos. En el año decreciendo. En el año 2024 decrecimos también, menos 1,9, menos 1,1. Entonces, estos son números relativos. Muchas veces, sí, aumenta la productividad, pero la fuente de ese aumento es porque nos pasa que el sector estatal cada vez tiene menos trabajadores. Muchos de estos trabajadores salen. Entonces, claro, si se sigue produciendo más o menos lo mismo, pero hay menos trabajadores, entonces se ve ese aumento de productividad. La productividad sube. Entonces, por tanto, todos esos números relativos hay que verlos desde diferentes enfoques para entender de verdad lo que nos está pasando. Y ahora hubo una suerte de ajuste de placas tectónicas dentro de esa relación. Me refiero a que se decidió por fin que ante una falta de empleo, por ejemplo, se pueda pagar a algunos trabajadores el exceso de lo que no se lo que no se gastó. Eso es esencial, que era lo que estaba diciendo Sarmiento hace un rato, porque siempre ha habido muy poca flexibilidad dentro del segmento estatal para funcionar. Y hoy el segmento estatal está compitiendo con el sector privado en la economía. Ya. Cada vez que hay algo que el sector privado puede hacer y el sector estatal no puede hacer, estamos poniendo el sector estatal en inferioridad con respecto a ese sector privado. Por ejemplo, hoy, una empresa estatal socialista, al director de la empresa, su mejor trabajador le dice, me voy porque una MIPYME me van a pagar más salario. Claro. Ese director no puede ser. Eso pasa todos los días. Espérate un momentico, ven acá, ¿cuánto tú cobras? Te voy a doblar el salario. No puede hacerlo y tiene que quedarse tranquilo y perder a su mejor trabajador. Hoy, con estas nuevas flexibilizaciones que se están dando, da espacio para que haya más capacidad de movimiento dentro de la empresa estatal y que lo usen los directivos. Yo creo que eso es importante, porque esa facultad iguala en términos de gestión a todos los actores económicos. O sea, esa decisión hoy el empresario que aplique la facultad que se han descentralizado por la aprobación del salario, lo que mediante el decreto 87 de 2023, tiene esa potestad. Lo de la redistribución de las inejecuciones de fondos de salario es algo que complementa y ayuda a estimular la permanencia de los trabajadores, pero en el sector presupuestado. Claro. O sea, porque ya también son otras decisiones, otras facultades que se ponen en los administradores del presupuesto con sus trabajadores para poder estimular, porque ya estamos hablando, no tiene límite, solo que hay que tener la fuente y multiplicar la efectividad, la eficiencia, la eficacia del trabajo también del sector presupuestado, porque es para estimular, es para reconocer a aquellos que aportan sobre esas pérdidas que hemos tenido de recursos humanos dentro de esta actividad presupuestaria. ¿Y se ha logrado retener? ¿Hay señales? Mire, no podemos hacer una evaluación porque estamos en el proceso de inicio de la implementación de esa medida. Estamos ahora en el aseguramiento, ya empiezan las primeras entidades a hacer uso de la facultad y su evaluación creo que la podemos tener más bien ya dentro de 6 meses, finales de año, de qué impacto. La evaluación es importante, pero se puede decir prácticamente que es una medida que es positiva. Claro. No hay que esperar, eso le da capacidad a las empresas a funcionar. El salario es algo que tiene que poder decidir la empresa. Eso tiene que ser bueno, eso tiene que ir en la dirección correcta. La lógica te dice que sí, que debe funcionar. Sí. De todas maneras, bueno, como es en la práctica es el criterio de la verdad. Vamos a hacer una pausa, quizás por ahí tengamos un material que nos acompañe en el análisis de hoy. Hoy estamos hablando de productividad, salarios y precios. Siga con nosotros, Cuadrando la Caja. Si la productividad no sube, el precio no baja, pues no le cuadra la caja a la contabilidad. Es esa una gran verdad que se aplica sin remedio. Y aunque nos provoque tedio y perturbe la conciencia, si no sube la eficiencia, no sube el salario medio.
El gurú de Jatibonico nos ha puesto, digamos que nos ha puesto un pie forzado con su comentario que si la productividad no sube, el precio no baja, pues no le cuadra a la caja la contabilidad. Creo que tienes razón. Pero antes de entrar a responder, digamos, o a darle continuidad a este pie forzado del gurú de Jatibonico, yo quería, Sarmiento, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Cada vez que uno aborda en el sistema empresarial estatal problemas que tiene en la eficiencia, etcétera, surge una propuesta. Alguien dice, ¿y por qué no la conviertes en MIPYME? ¿Por qué no se hacen más MIPYMEs estatales? ¿Por qué la pequeña o la mediana empresa, qué factores tienen o entrañan que podría condicionar? ¿Tienen que ver con esto de la productividad y el salario y los precios? Tiene que ver con el modelo de gestión, tiene que ver con el método. Si en la pequeña y mediana empresa estatal o privada tiene facultades más abiertas, más amplias que la que tiene la gran empresa, la empresa estatal socialista. Sí, que tiene unos encargos siempre complicados. Siempre tiene el encargo, pero fíjense que yo hablo en la modernización de la gestión. Porque si usted en la pequeña o mediana empresa estatal, para la aprobación del salario de sus trabajadores, no se le condiciona a tantos requisitos, al cumplimiento de tantas condiciones, solo que tiene que ser superior al salario mínimo del país, y de ahí es como un dogal, está preso en determinadas normas, es lo que quiere decir. Sí, claro que en las normas, el decreto ley que regula el funcionamiento de la pequeña y mediana empresa, la micro, pequeña y mediana empresa, otorga mayor facultad y entonces busca. Por eso es que desde el año 2021 se genera la política de descentralizar la facultad de la aprobación del salario al sistema empresarial, también buscando que todos los actores actúen igual. O sea, ya en esto se va corrigiendo, se va buscando eliminar una de las distorsiones, el tema que hemos abordado en algún momento de la conversación, porque si no rompemos o si no los ponemos en igualdad de condiciones, pues simplemente van a no poderse explotar todas las potencialidades productivas que tiene la empresa. Y estamos hablando de recursos que las puede crear, que es fundamental, el recurso humano. Entonces, ese recurso, esa dirección de la empresa tiene que tener dotada también autonomía, facultades que le permitan tomar decisiones más acercadas, más oportunas, sin menos intermediarios. Y esa es la esencia de la política. Hoy en Cuba, más o menos, a grandes rasgos, el 80% de lo que se produce en Cuba lo hace el sector estatal. Si ese sector estatal está atado de pies y manos, o sea, estamos afectando a la parte principal de la producción. El sector estatal tiene que tener las mismas capacidades para decidir sobre sus elementos empresariales, donde uno de los fundamentales es el ingreso a los trabajadores, la parte del salario. Entonces, creo que nos hemos ido moviendo los últimos años en esa dirección. Todavía falta, pero poco a poco. ¿Qué es lo que frena? ¿El freno dónde está? ¿Está en esas normas que tienen demasiado encasillada la gran empresa estatal? No es que ya fíjense, ya existen las normas que dan esa facultad y esa flexibilidad. Lo primero es ir rompiendo ese ciclo vicioso de generar esa riqueza de que la empresa tenga la capacidad de incrementar sus niveles productivos, de incrementar su utilidad, que pueda crecer el aporte al presupuesto del Estado, medido a través del aporte por rendimiento de la inversión estatal o el pago de dividendos a los socios para la sociedad mercantil de capital 100% cubano. Que usted genere esa capacidad y pueda entonces poder experimentar y que su salario, cuando diseñar esa organización salarial en función de dar respuesta al tema fundamental de motivar a recursos humanos, motivar a los trabajadores. Arlene, esa pregunta que usted hace, efectivamente lo que hace es precisamente establecer la relación entre el salario y el resto de los conceptos que estamos viendo, principalmente entre salario y precio. Vamos a pensar, porque hay cosas, se dan las capacidades, pero hay otros elementos que están atrás que permiten que esas capacidades se usen o que no se usen. Podemos darle todas las capacidades que queramos a una empresa estatal socialista, que si esa empresa estatal socialista no las usa. Luego no es que no las use, luego lo obligamos a vender productos por debajo de su valor, ¿qué salario va a poder pagar? Voy a poner solo un ejemplo. Si la empresa de huevos tiene que vender los huevos a 2 pesos, ¿qué salario va a poder pagar a sus trabajadores? Entonces, esa relación, la empresa estatal socialista, para tener capacidad de pago de salario, también tiene que cobrar sus productos o tiene que haber un precio que refleje los costos que
que tienen esos productos. Entonces hay mucha contradicción en la economía. Al mismo tiempo queremos que los bienes y servicios lleguen a un precio que pueda comprar toda la sociedad. Entonces ahí se establecen esas contradicciones. Y no voy a meter el ruido de la tasa de cambio, que también influye. Pero eso es súper interesante y influye muchísimo, efectivamente. No, pero no es que sea, es que algunas de las cuestiones que son esenciales para estimular, promover la transformación en el sector productivo, tiene que ver también por la estabilización macroeconómica. Claro. Y entonces hay que establecer cuál es el verdadero tipo de cambio. O sea, veces, hay un programa. A veces no lo pensamos así. El tipo de cambio es también un precio. Claro. Es un precio más de la economía. Claro. Entonces, toda esa relación abarca todos esos elementos. Si me lo cambian por 120 no es lo mismo que... Y de ahí viene también la inflación inducida, que ya sabemos, etcétera. Ahora sí, dime, Sarmiento. No, lo que habíamos abordado, porque en toda esta problemática hay una cuestión esencial. Sí. La relación salario nominal, salario real. Háblame, inflación, explícame, recuérdame. Nominal real. No, bueno, el salario nominal es el dinero que se paga al trabajador en correspondencia con la complejidad del trabajo, con su aporte, ¿no? Y no tiene en cuenta la inflación, por supuesto. Correcto. Pero cuando hablamos ya del salario real que llega al trabajador, entonces sí tiene en cuenta ya el efecto que tiene la inflación. El mercado. Es de nueva relación. Porque, claro, se incluye el tema de los precios. Es lo que la gente puede comprar de verdad. Correcto. Si tenemos una inflación interanual, que aunque se ha ido a reducido, claro, no ha reducido su ritmo de crecimiento. Pero sigue siendo de se paró, pero vuelve y depende de muchos factores. Depende de muchos factores, hemos visto. Pero hay una tendencia a la reducción. O sea, como tendencia. Sigue siendo inflacionario, claro. Sigue teniendo una base que está acumulada. Entonces, si usted tiene un salario medio en el sistema empresarial, que es de 7.300 pesos, salario nominal, y la inflación incrementó un 20%, pues usted no va a poder adquirir los mismos bienes y servicios. Claro, y esa es el salario real bajo, claro. Que lo marca. Ese enfoque que está haciendo Sarmiento es fundamental, porque a veces nos fijamos demasiado en el numerito. En el numerito, y la gente al final no consume lo que dice lo que dice el numerito. Por ejemplo, hoy el salario medio en la economía cubana, Sarmiento, anda por... Salario medio, 6.690 pesos. Total. Ya. Sí, hace 10 años, el salario medio eran 500 pesos. Sí, y hace 10 años, con esos 500 pesos consumíamos más que lo que vamos a consumir hoy, con 6.600. Entonces, ahí está la clave de la relación de ese salario con los precios. Porque en una economía no consumimos, en última instancia en una economía no consumimos el numerito que ganamos. En una economía consumimos los bienes y servicios que se producen en esa economía. Y por eso, y esos precios están relacionados con esa cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía. Por eso la relación de esas variables es fundamental. Mañana podemos decir, vamos a subir el salario a todo el mundo. Pero si la cantidad de bonetos es la misma, la cantidad de pago es la misma, la cantidad de bonos es la misma, la gente, ¿de dónde va a consumir más? ¿Cómo puede consumir más? Entonces, tú subes el salario, pero los precios suben junto con ese salario. Entonces hay que lograr relacionar ese salario con el aporte de la gente. Ganas más si produces más. Pero si produjiste más, es porque hay más bienes y servicios en la economía y lograr inicio, donde iniciamos el programa. Ese es el... Claro, ahora, las distorsiones. ¿Cuáles ustedes sienten que son las distorsiones que deben corregirse o que pueden corregirse? Ya sé que hay otras que no. Hay una variable que no hemos introducido aquí, variable bloqueo, variable inflación inducida, como decíamos. Hay variables que van pegando en lo que es la inflación y que va determinando precios y va determinando todas esas cosas. Pero distorsiones que hoy serían, se mencionó lo de las empresas, ¿en qué medida podrían tener la libertad las empresas estatales de funcionar con más libertad? Sí, a ver, este es un tema muy rico en sí mismo, no sé si a lo mejor vamos a tener tiempo para abarcarlo completo, pero sí, no cabe duda que tenemos algunas distorsiones en esos elementos, precisamente en esto que estábamos diciendo. En Cuba, Cuba es un país, es una islita del Caribe. Cualquier viento que sopla en el mundo, aquí es un vendaval. Suben los precios del combustible en el mundo y a nosotros es un ciclón, lo que nos viene en cierto sentido. Todas esas cosas influyen en los niveles de precios de la economía. Pero que nuestra economía lleve 2 años creciendo, también influye en los niveles de precios. Porque si nuestra economía está creciendo, estamos produciendo menos. Y si estamos produciendo menos, eso significa que los precios van a terminar subiendo, porque si hay menos bienes y servicios, esos precios van a terminar subiendo. Tú te preguntabas sobre el tema de las distorsiones. Yo diría que una de las distorsiones más grandes que hemos tenido en este tema durante mucho tiempo es precisamente no reconocer esa importancia de la relación entre las variables. Por eso creo que este programa fue muy importante, y a veces pensar que si subimos salario, la gente
va a estar mejor, la gente va a poder consumir más y no reconocer que no, lo que verdaderamente va a hacer que la gente esté mejor, lo que verdaderamente va a hacer que la gente consuma más es si logramos que la economía cubana crezca y que la economía cubana produzca cada vez mejor. Entonces ahí en esa dirección tiene que estar, lograr que la empresa estatal socialista, que es la principal, no por un capricho, sino porque la estructura económica nuestra lo dice, y la estructura económica nuestra es así, y que pueda funcionar, que pueda moverse, que pueda producir cada vez más. Y yo diría que en nuestra economía tenemos que hacer todo lo que haga falta para que la empresa estatal socialista pueda producir más, porque entonces vamos a estar mejor todos los demás. Claro. Sarmiento. No, creo, bueno, asociado también a otras distorsiones, tenemos que ver el aparato de nuestro sistema empresarial. Esa, la estructura, su composición, la cantidad de trabajadores incluso en la actividad de regulación, control y apoyo, que se vienen dando, la deficiencia en la organización de la producción, del trabajo. A veces tenemos mucha gente en la parte administrativa y menos en la parte productiva. Los temas de clima, se ha discutido tanto eso de que no puede ser que una empresa tenga más personal no productivo que productivo, pero en la práctica eso no sigue siendo. Sí. Igual que el sistema empresarial, el sistema administrativo debió achicarse y no se ha achicado suficientemente. Sí. El espacio burocrático de la producción. Todas estas medidas que hemos hablado de flexibilidad, facultad del sistema empresarial, han venido también contribuyendo a reducir eso. Pero todavía existe. Todavía hay empresas que tienen en sus aparatos más del 30-34% de ese aparato. En eso se viene insistiendo. No productivo. Vamos a llamar. ¿Cuál debe ser la norma? ¿Qué debe ser? No debemos establecer o decir una norma como teníamos antes, si es 20 o el 80%. Depende del sector. No, depende del sector, su complejidad, qué aporta cada uno en esa cadena, qué servicios podemos contratar a terceros. Esto nos daría para muchas cuestiones. Pero yo creo que en el camino de toda la autonomía que hemos venido dando y facilitando, sobre todo en estos temas relacionados con la organización del trabajo, los salarios, al sistema empresarial, puede ir contribuyendo, más que con mecanismos administrativos, o sea, mecanismos de tipo económico, financiero, que estimulen. Pero también hay que hablar para la problemática. Nuestro proceso inversionista tiene que encaminarse más en el sistema empresarial a priorizar la modernización de los procesos tecnológicos, la técnica. No digo, y va a decir todo eso, la innovación. La innovación, los logros de la ciencia y la técnica, ¿por qué no acudir más a los resultados que tiene Indio Atuey, las universidades de Villa Clara, la CUJAI? Bueno, se nos acabó el tiempo. Oiga, da para varios programas. Bueno, dije yo, se nos acaba el tiempo en este espacio, en este programa, pero tenemos por delante otros. De hecho, hay que incorporar a los empresarios, ¿no? Sí, que tienen directamente que ver con los problemas y esperamos que puedan participar con nosotros los que están chocando día a día con qué pueden hacer y qué no. Porque hasta ahora lo hemos visto desde la superestructura del Ministerio de Trabajo y desde la academia, que también mira críticamente el asunto. Les agradezco muchísimo y yo le pregunto a nuestros televidentes que hasta aquí, ¿qué piensan de lo que ocurre? A lo mejor forman parte de un sistema empresarial o de una empresa presupuestada y les choca o les golpea y son de esos que han decidido irse para una MIPYME, pero al final añoran profundamente lo que significa también estar en la seguridad, en el crecimiento, en la posibilidad que siempre da el sistema estatal en la empresa cubana, en la empresa socialista. Gracias a los dos. Y ya están invitados. Gracias. Espero que nos falten a la próxima cita. Bueno, vamos a decir como dice Marlenin cuando despide. Recuerde que para cuadrar la caja no basta con describir e interpretar nuestra realidad, nuestra cotidianidad, nuestros problemas, sino que juntos debemos transformarlos. Ojalá. Yo cuento con ustedes para que nos ayuden con sus opiniones. Y aquí está Cuadrando la Caja. Hasta una próxima emisión. Muy buenas tardes, noches o mañanas, depende en qué horario usted está acercándose a este espacio. Muy buenas, saludos. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor, por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que